Mi nombre es Luz González y hoy les traigo una reflexión de los 10 leprosos. En Lucas capítulo 17, del 11 al 19, nos dice su palabra que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quienes volviesen y diesen gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estos 10 leprosos habían oído hablar de Jesús. Tal vez alguien tuvo que contarle lo que él había hecho con otros enfermos. Quizás algunos de ellos eran altos, otros bajos, unos más maduros y otros jóvenes. No sabemos. Quizás algunos procedían de familias pudientes, mientras otros de ambientes muy humildes. Pero nos dice la palabra que 9 de ellos eran israelitas y uno samaritano, y los judíos y samaritanos no se relacionaban en absoluto, pero esta enfermedad los unió. Estos 10 hombres tenían la misma necesidad y el mismo problema. Estos hombres tenían una vida miserable, habían sido totalmente abandonados por la sociedad, eran deambulantes, desamparados y obligados a vivir en un campamento aislado, fuera del pueblo. Por ley, se le pedía a los leprosos quedarse por lo menos a 100 metros de toda la gente. Cuando la gente caminaba cerca, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, para alertar de su presencia. Era una situación tan triste y despreciable que los leprosos tenían que vivir en el anonimato. Dependiendo de cuál tiempo habían sido leprosos, algunos habían perdido dedos de las manos, dedos de los pies, oreja, diente, brazos y nariz. Su carne estaba cruda y podrida. El hedor era insoportable, que tenían que vivir fuera de la civilización y confinados a un campo de leproso por causa de la terrible lepra, y se envolvían con lienzos y sudarios de tela blanca para cubrir su piel infectada y podrida. Daban la apariencia de momias andantes. Me imagino que lo que le atormentaba a estos leprosos la mayor parte del tiempo era el recuerdo persistente de sus seres queridos que tenían que dejar atrás cuando el sacerdote los pronunciaba leproso. Fueron separados de sus esposas, sus hijos, familiares. Perdieron casa, carreras, el respeto y toda esperanza de ser útil. Probablemente habían sido judíos fieles, pero ahora los enemigos estaban acampando juntos fuera de este pueblo, llevando una existencia desolada, solitaria y de vergüenza. Las escrituras muestran al leproso como un tipo de pecador viviendo en vergüenza, debilitado y gastado por los efectos terribles del pecado. En la vida espiritual podemos aplicar que un leproso representa al hombre sin Dios, viviendo atado al pecado, maldición y sus consecuencias. El vivir bajo la derrota, el fracaso, la desesperanza y la destrucción. Es vivir sin paz, alejados de nuestros seres queridos por una triste y dolorosa separación y destrucción matrimonial, en pobreza económica. Es estar mutilados por la enfermedad del vicio, pobreza y adicciones. Algunos pierden sus hijos, otros a sus esposas, esposos. Muchos lo pierden todo. Nos dice la Biblia
que de alguna manera ellos supieron de Jesús y los milagros que operaba. Quizás algunos de los leprosos que Jesús antes había sanado dieron testimonio a estos 10 leprosos y ellos salieron al encuentro de él y con determinación se acercaron al camino y clamaron a Jesús por un milagro. Y con gran compasión Jesús dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Si notamos que Jesús no dio una palabra, sean sanos, sino que la expresión que usó, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Me imagino lo que estos leprosos debían haber pensado: regresar al sacerdote. Pero Él fue quien nos examinó y nos declaró inmundo. Él nos corrió del pueblo, nos alejó de nuestras familias y nos mandó al aislamiento. ¿Cómo volver a Él en el templo si estamos leprosos? Pero ellos le creyeron a Jesús y recibieron una palabra: vayan al templo y al sacerdote. Pero en ese momento ellos seguían enfermos. Era un momento de rechazar la palabra o cumplirla e ir al templo con el riesgo de ser apedreados por violar las restricciones dadas a un leproso. Los 10 decidieron moverse en fe y caminar hacia el templo. Y mientras caminaban, el milagro comenzó a operar en su enfermedad. Y cuando llegaron al templo, se descubrieron los lienzos y pudieron mirarse completamente sanos. Qué importante es creerle a Dios y a lo que está escrito en su palabra. Y moverse en fe a pesar de que cuando se nos ministra no vemos un efecto inmediatamente, pero la fe opera en lo invisible y es certeza de las cosas que pensamos que son incansables. Si Dios te habla a través de un mensaje, un sueño, una profecía sobre algún milagro, crea su palabra, aférrate a sus promesas y Dios la cumplirá. Nos dice la Escritura que uno de esos 10 leprosos del pueblo regresó y cuando se acercó, le oyeron gritando: gloria, gloria a Jesús, te alabo. Lo extraordinario es que quien volvió a Jesús era samaritano, pueblo despreciado por los judíos y considerado inmundos. Cuando llegó a Jesús, se postró a sus pies y adoró en acción de gracias. Lamentablemente, ¿cuántas personas solo buscan el favor de Dios, una sanidad, una bendición económica, salir de un problema, pero no quieren responsabilidades ni renunciar a la vieja y pasada manera de vivir conforme al mundo y el pecado? ¿Por qué cree usted que no regresaron los 9 leprosos limpiados para darle gracias a Jesús? Bueno, no lo dice textualmente la Biblia, pero imaginémonos la escena y pensemos en algunas de estas excusas baratas. A lo mejor uno de ellos se acordó que había dejado sus hijos muy pequeños cuando le comenzó la lepra y estaba ansioso por verlos. Otro se acordó que por su enfermedad había perdido su empleo y era hora de recuperarlo. A lo mejor alguno era un hombre de negocio y quería volver a su negocio. Es posible que algunos de esos hombres eran religiosos, a lo mejor un levita, y que al verse ahora limpio, corre pronto para hablar con el sacerdote para recuperar su trabajo como ministro de Dios. Tal vez otro pudo ser un agricultor que había dejado sus tierras abandonadas por causa de la enfermedad, pero ahora quiere ir pronto para volver a cultivar y cosechar sus tierras. Bueno, a la verdad es que no sabemos por qué no regresaron los 9. Así que la pregunta de Jesús era necesaria, pues solo uno de ellos regresó para darle las gracias a Dios. Amados, esta historia se repite. La humanidad busca el favor divino, pero una vez encuentra cómo satisfacer su condición, entonces no hay regreso para darle gracias a Dios. El creyente no escapa de esta verdad. No somos tan agradecidos. No hay otra escena que nos muestre la ingratitud como ella.
Ser sanado de lepra era considerada como la peor enfermedad que haya existido. Y no regresar al dador de la sanidad. La historia nos revela ese lado tan incomprensible del ser humano. La primera observación que hacemos de esta historia es que los sufrimientos de la vida nos ponen a todos en un mismo nivel de igualdad. No importa la posición del cual se goce, las tragedias de la vida nos unen y nos hacen ver cuán poca cosa somos cuando pasamos por el valle del dolor y de la miseria. Pues al parecer eran 9 judíos y por lo menos un samaritano. No se sabe nada de los 10 leprosos. No hay registro de su trasfondo social. Desconocemos quién era antes de ser tocados por semejante enfermedad, pero estaban unidos en su dolor. Cuando el samaritano se dio cuenta que había sido limpiado, este hombre regresa primero a Cristo. ¿Y cómo no agradecer a la persona que hizo posible que renaciera la alegría, la esperanza y la integración a la vida que esta enfermedad le había negado? ¿Cómo no regresar a Jesús, el único que tuvo misericordia de él? El despreciado samaritano vino a darle honor al dador de su nueva vida. Su regreso estuvo cargado de mucha adoración y profunda gratitud. El hombre que reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios, regresa a glorificar su nombre. Hay momentos en los cuales podemos sentir que solo Dios puede hacer algo por nosotros. El psicólogo ya no puede ayudarnos, ni tampoco el centro de rehabilitación o el consejero matrimonial, ni tampoco el grupo de alcohólicos anónimos para dejar ese vicio. Hay momentos que los amigos no pueden hacer nada, ni un abogado. Incluso hay momentos en que los médicos tampoco pueden hacer nada por nosotros. Situaciones como las mencionadas anteriormente nos llevan a buscar a Dios porque sabemos que es nuestra única esperanza, pero no deberíamos ser solamente por una necesidad de este tipo, sino también una necesidad espiritual, la necesidad de limpiar nuestra alma de pecado. Es necesario que busquemos la misericordia del Señor. No importa cuál fue nuestro pecado. Si reconocemos que hemos pecado y nos arrepentimos y buscamos la presencia de Dios, encontramos la bendición del perdón de Dios. Dios tiene su propia forma de actuar con cada uno de nosotros. Jesús, algunos los tocó y fueron sanados inmediatamente, pero a los 10 leprosos los envió donde los sacerdotes sin haberlos sanado. Lo maravilloso de esta escritura es que los 10 leprosos, mientras iba, fueron limpiados. Es decir, al obedecer el milagro, la sanidad vino en el camino. Muchas veces primero queremos los milagros, la sanidad, la solución al problema o al conflicto que estemos atravesando, o que Dios provea algo que hemos pedido, pero es necesario obedecer primero, porque Dios no siempre actúa de forma que pensamos. Muchas veces quiere ver primero nuestra obediencia a su palabra. ¿De qué sirve si recibimos sanidad o milagros, pero nuestra alma se pierde? Necesitamos acercarnos más a Dios y recibir la salvación. La actuación de Jesús es un acto de compasión, siendo esta la forma más humana de manifestar el amor. Solo cuando sentimos el sufrimiento de los demás es cuando de verdad estamos manifestando nuestra cercanía, nuestro amor hacia nuestro prójimo. Los seguidores de Jesús estamos llamados a trabajar por una iglesia y una sociedad donde nadie sea excluido ni marginado. Dios les bendiga.